¿Qué harías si decidieras alejarte de todo lo que alguna vez conociste? Sin teléfono, sin tarjetas de crédito, sin identificación. Solo tú, una mochila y 1000 millas de naturaleza salvaje por delante. En abril de 2017, eso fue exactamente lo que hizo un hombre. Puso pie en un parque estatal llamado Harriman, a 30 millas al norte de la ciudad de Nueva York, cargando una mochila tan pesada que los excursionistas experimentados negaban con la cabeza, preocupados. Cuando la gente le preguntaba su nombre, simplemente sonreía y decía que era principalmente inofensivo. El sendero de los Apalaches se extendía ante él como una cinta verde que cortaba el este de Estados Unidos. 2000 millas de bosques, montañas y soledad. Para la mayoría de las personas, eso sería la aventura de una vida. Para él se convertiría en algo completamente diferente. Kelly Fairbanks conducía por la carretera 90, en el norte de Florida, cuando lo vio. Ya era finales de enero de 2018, y ella era lo que los excursionistas llaman un ángel del sendero. Alguien que ayuda a los viajeros cansados con comida, refugio o una palabra amable. Lo primero que llamó su atención fue la barba. Kelly también recordaría más tarde los bastones de caminata. Dejaban claro que era un verdadero excursionista. Se detuvo para hablar con el extraño. Tenía ojos amables, y ella notó que parecían esconder secretos. Cuando le preguntó si estaba usando la aplicación de la Florida Trail para orientarse, él negó con la cabeza con una suave sonrisa. No tengo teléfono, dijo simplemente. A veces las personas solo quieren desconectarse. Kelly le tomó algunas fotos ese día. No tenía idea de que estaba fotografiando a un fantasma, un hombre que ya comenzaba a desaparecer del mundo de los vivos. Mientras principalmente inofensivo caminaba hacia el sur, atravesando Pensilvania, Maryland y Virginia, dejaba atrás un rastro de personas intrigadas pero encantadas. Todos los que lo conocieron tenían una historia. Había Obsidian, una mujer de 66 años que caminó con él casi 100 millas en Virginia. Ella le enseñó cómo hacer una fogata de verdad, y él le confesó que esperaba ver un oso durante la travesía. Su entusiasmo era contagioso, como el de un niño viendo la nieve por primera vez. En Mountain Crossings, una tienda de suministros para excursionistas en el norte de Georgia, el veterano Matt Mason trabajaba en el mostrador cuando, principalmente inofensivo, entró. El extraño quería indicaciones para llegar a los Cayos de Florida, pero cuando Mason le ofreció un mapa digital, él reveló: "No tengo teléfono". Mason quedó impresionado. En una era en que todos están atados a sus dispositivos, allí estaba alguien que realmente había cortado el cordón. Imprimió 60 páginas de mapas y se los vendió por $5. El dinero fue pagado con billetes de un rollo tan grueso que los ojos de Mason se abrieron de par en par. Pero bajo el encanto había señales de algo más profundo. El caminante decía haber trabajado con tecnología y querer desintoxicarse de la vida digital. Mencionó tener una hermana en Sarasota, o era Saratoga. Era vago. Dijo ser de cerca de Baton Rouge, pero cuando se le presionaba por más detalles, cambiaba de tema. Las personas recordaban peculiaridades. Le encantaba el ketchup. En todo. Tenía debilidad por los panecillos pegajosos. Llevaba un cuaderno lleno de anotaciones escritas a mano sobre algo llamado Scripts, un juego en línea de programación. Era un interés curioso para alguien que intentaba escapar de la tecnología. A medida que el invierno se convertía en primavera, principalmente inofensivo, continuaba su camino hacia el sur, pero con cada milla parecía perder más que el peso de su mochila. Parecía dejar atrás su identidad, su pasado, quizás incluso a sí mismo, y nadie parecía estar buscándolo. En abril de 2018, principalmente inofensivo, alcanzó las planicies pantanosas del sur de Florida. El sendero de los Apalaches había quedado atrás, pero su travesía aún no había terminado. Le decía a la gente que se dirigía a Key West, el punto más al sur de los Estados Unidos. Tal vez buscaba allí un final simbólico para su éxodo de 1000 millas. Pero el verano en Florida es implacable. La humedad flota en el aire como una manta mojada. Nubes espesas de mosquitos ahogan el cielo. Los caimanes acechan en arroyos
y serpientes venenosas se esconden bajo hojas de palma. Incluso los caminantes experimentados sufren en esas condiciones. Para alguien que pasó la mayor parte de su vida en interiores, que una vez dijo a su compañero de cuarto en la universidad que el aire libre era solo el espacio entre el auto y el edificio, el desierto de Florida sería su mayor desafío. El último avistamiento confirmado de principalmente inofensivo fue en abril de 2018, en algún punto del suroeste de Florida. Después de eso, desapareció en la vasta inmensidad de la Reserva Nacional Big Cypress. 720,000 acres de pantanos de cipreses, bosques de pinos y praderas interminables. Lo que ocurrió en los meses finales sigue siendo un misterio. ¿Se perdió en el laberinto de senderos sin señalización? ¿El calor y la humedad finalmente quebraron su espíritu? ¿O algo más oscuro lo atrajo más profundamente a ese desierto? El 23 de julio de 2018, una mañana calurosa y húmeda en la Reserva Nacional Big Cypress, dos caminantes recorrían un sendero remoto de 10 millas cuando decidieron descansar en un lugar llamado Campamento Noble. El calor era sofocante. Cada paso costaba esfuerzo. El sudor corría por sus rostros mientras esquivaban caimanes y serpientes, con los pies palpitando a cada paso. Cuando llegaron al pequeño claro que servía como campamento no oficial, sintieron alivio. Fue entonces cuando lo vieron. Una tienda amarilla, sola en el claro. Afuera, un par de botas de senderismo, cuidadosamente acomodadas. A primera vista, todo parecía normal. Solo otro caminante refugiándose del sol brutal de Florida, pero algo parecía fuera de lugar. El campamento estaba demasiado silencioso. También había un olor pútrido en el aire, que se intensificaba a medida que se acercaban. Gritaron con la esperanza de despertar al ocupante de la tienda. Sin respuesta. Llamaron de nuevo, más fuerte esta vez. Aún nada. Con el miedo creciendo, se acercaron a la tienda y miraron a través de la malla. Lo que vieron los atormentaría para siempre. Dentro había el cuerpo de un hombre, envuelto como si estuviera durmiendo. Pero ese sueño jamás habría despertado. El cuerpo estaba severamente demacrado. Nada más que piel estirada sobre los huesos. Parecía estar muerto desde hacía semanas, quizás meses. Con las manos temblorosas, uno de los caminantes marcó el 911. «Acabamos de encontrar un cadáver», dijo el interlocutor con la voz entrecortada por el shock. Cuando el sheriff del condado de Collier y sus adjuntos llegaron al lugar, encontraron un misterio que consumiría a los investigadores por años. El hombre muerto no tenía identificación, ni teléfono ni tarjetas de crédito. En la tienda descubrieron más de $3,500 en efectivo, suficiente para comprar comida y suministros que podrían haber salvado su vida. Pero lo más intrigante de todo era un cuaderno, lleno de notas manuscritas sobre programación de computadoras. Páginas y más páginas de código, para algo llamado Scres, un juego en línea. ¿Por qué alguien que intentaba escapar del mundo digital cargaría eso en medio del desierto? La autopsia levantó más preguntas que respuestas. La causa de la muerte fue listada como indeterminada. No había señales de violencia, ninguna evidencia de suicidio. El hombre simplemente se había consumido. Su cuerpo, con 1,72 metros de altura, pesaba apenas 37 kilos. ¿Pero por qué? Tenía dinero. Había comida cerca. Y estaba a solo 8 kilómetros de una carretera principal. ¿Por qué no buscó ayuda? El detective David Herm, de la oficina del sheriff del condado de Collier, ya había visto muchos casos extraños en su carrera. Pero este era diferente. En una época de vigilancia constante y rastreo digital, alguien había logrado morir completamente de manera anónima. Las huellas digitales del hombre no estaban en ninguna base de datos. Su rostro no coincidía con ningún reporte de persona desaparecida. Las pruebas de ADN no arrojaron coincidencias. Ni siquiera el software de reconocimiento facial pudo identificarlo. Normalmente no vemos personas que lleguen a este punto, dijo el detective Herm. La mayoría no se siente cómoda estando completamente fuera de la red así. La oficina del sheriff difundió un boceto del hombre muerto. Tenía cabello castaño con canas, barba abundante y dientes perfectos, lo que sugería un buen cuidado dental en la infancia. Pero la característica más destacada eran sus ojos abiertos y asustados,
como si acabara de ver algo impactante. Cuando Kelly Fairbanks vio el boceto en Facebook, se le heló la sangre. Reconoció inmediatamente esos ojos amables y la barba distintiva. Era el caminante que ella había conocido en la Highway 90, el único que sonrió y habló sobre desconectarse del mundo. Ella contactó a la oficina del sheriff y compartió sus fotos. Pronto surgieron más personas, caminantes que lo habían encontrado, dueños de tiendas que le vendieron suministros. Cada persona aportaba una pieza del rompecabezas, pero nadie conocía su verdadero nombre. El caso se volvió viral en las redes sociales. Detectives aficionados formaron grupos en Facebook dedicados a identificar al caminante misterioso. Se autodenominaron Mostly Harmless, principalmente inofensivo, el apodo que él usaba con otros senderistas. La comunidad creció a miles de miembros alrededor del mundo. Natasha Teasley, que administraba una empresa de canotaje en Carolina del Norte, se obsesionó con el caso. Pasó incontables horas revisando bases de datos de desaparecidos, mirando los rostros de cada hombre blanco entre 25 y 60 años listados como desaparecidos. Hay muchas personas desaparecidas en este país, dijo ella. No tenía idea de cuántas eran. Pero incluso con miles investigando, el misterio persistió. El hombre parecía haber surgido de la nada y desaparecido en leyenda. Después de 2 años de pistas falsas y esperanzas frustradas, el caso parecía condenado a permanecer sin resolver, hasta que la ciencia ofreció una nueva posibilidad. La empresa Outram, con sede en Texas y especializada en genética avanzada, ofreció ayuda utilizando análisis de ADN de última generación. Podrían rastrear el árbol genealógico del hombre comparando sus marcadores genéticos con los de parientes lejanos en bases de datos públicas. Solo había un problema. La prueba costaba $5,000, dinero que la oficina del sheriff no tenía en el presupuesto, especialmente para un caso sin evidencia de crimen. Pero la comunidad en línea formada alrededor del caso no se dejó vencer. En apenas 8 días recaudaron el monto total. Extraños de todo el mundo donaron dinero para identificar a otro extraño, movidos solo por compasión y curiosidad. Un fragmento de hueso del caminante muerto fue enviado al laboratorio de Outram. Científicos extrajeron el ADN y lo sometieron a análisis avanzados, buscando patrones genéticos que pudieran indicar conexiones familiares. Los resultados fueron prometedores. El ADN sugería que su familia tenía raíces en Luisiana, más específicamente en la parroquia de Ascensión. La ascendencia parecía cajún, con posibles vínculos con familias llamadas Rodríguez. Armados con esta nueva información, los investigadores renovaron su búsqueda. El caso ganó aún más atención cuando el periodista Nicholas Thompson escribió sobre él para la revista Wired. El artículo fue leído por 1,5 millones de personas, difundiendo el misterio a un público aún mayor. Pero nadie se había presentado con un nombre. El hombre seguía tan enigmático en la muerte como lo fue en vida. En diciembre de 2020, más de 2 años después del hallazgo del cuerpo, finalmente llegó un giro. Un grupo de amigos en Baton Rouge vio fotos de Mostly Harmless circulando en línea. Una de las personas, una mujer que pidió llamarse solo Marie, reconoció inmediatamente el rostro. Recordó la cicatriz en su abdomen. Reconoció su caligrafía en las fotos del cuaderno. Y lo más importante, conocía su estilo de programación. Marie contactó a la oficina del sheriff de Collier con el nombre Vance John Rodríguez, nacido en febrero de 1976, cerca de Baton Rouge. Vance Rodríguez había sido un programador brillante, pero problemático. Tenía una hermana gemela y un hermano mayor, pero estaba alejado de su familia desde la adolescencia. A los 15 años, Vance intentó suicidarse, disparándose en el estómago en un campo fuera de Baton Rouge. Pero mientras yacía allí, desangrándose, cambió de opinión y, débilmente, levantó la mano pidiendo ayuda. Un camión que pasaba lo vio y lo llevó de urgencia al hospital. Las cirugías que salvaron su vida dejaron una cicatriz distintiva que más tarde intrigaría a los detectives de Internet. Después de la secundaria, Vance luchó contra la depresión y el aislamiento social. Tuvo relaciones conflictivas y una tendencia a desaparecer de la vida de sus amigos durante meses. En 2013, se mudó a Nueva York con una novia, pero la relación terminó mal.
Ella, más tarde, lo describió como emocional y físicamente abusivo. En el otoño de 2017, Vance Rodríguez no tenía a nadie que lo estuviera buscando. Su familia lo había descartado. Su exnovia le tenía miedo. Los amigos pensaban que simplemente estaba pasando por otra de sus desapariciones. Esos periodos en los que se desconectaba por completo y rechazaba todo contacto humano. En abril de 2017, simplemente se alejó de su apartamento en Brooklyn, dejando atrás su billetera, pasaporte y tarjetas de crédito. Se había vuelto prácticamente inofensivo, derramando su pasado turbulento con cada milla que caminaba. La ironía era profunda. El chico que una vez levantó la mano suplicando ayuda para ser salvado, había crecido y se había convertido en un hombre que murió solo en un pantano, a solo unas millas de una autopista, con dinero en el bolsillo y comida cerca. Tenía los medios para salvarse, pero eligió no usarlos. El misterio de Mostly Harmless, principalmente inofensivo, había sido resuelto. Pero las preguntas permanecían. ¿Por qué? ¿Por qué Vance Rodríguez entró en el desierto? ¿Y por qué, al enfrentarse con la muerte, no salió? Los miles de voluntarios que trabajaron para identificarlo quedaron con sentimientos encontrados. Esperaban reunir a un alma perdida con su familia, solo para descubrir que él había cortado deliberadamente todos los lazos. Imaginaban una tragedia, pero descubrieron una historia mucho más compleja, marcada por enfermedad mental, abuso y aislamiento. Pero tal vez haya una forma diferente de ver la historia de Vance Rodríguez. Durante 15 meses en el sendero, se transformó a sí mismo. Las personas que conocieron a Mostly Harmless lo describieron como amable, amigable y pacífico, muy diferente del hombre problemático que había sido en su vida anterior. Quizás en esos meses finales encontró aquello que buscó toda su vida. Tal vez el desierto le ofreció lo que la civilización no pudo, la oportunidad de ser verdaderamente libre de los demonios que lo perseguían. El caso inspiró el Proyecto de Bondad, una organización dedicada a identificar a otras víctimas desconocidas. Miles de personas siguen sin ser identificadas en morgues de todo Estados Unidos, esperando que alguien se preocupe lo suficiente como para devolverles sus nombres, como Natasha Teasley, quien dedicó tanto tiempo a resolver el misterio. Ella dijo, aunque hayas renunciado, ellos tienen amigos y familia. Ellos tienen amigos y familia. La historia de Mostly Harmless nos recuerda que, detrás de cada misterio, hay un ser humano imperfecto, complejo y digno de compasión, incluso en la muerte, incluso si luchó por encontrarla en vida. A veces los viajes más profundos no nos llevan a un destino, sino a nosotros mismos. Al final, Vance Rodríguez consiguió lo que parecía querer: desaparecer por completo, convertirse en nadie, convertirse en principalmente inofensivo. Pero los miles de extraños que trabajaron para identificarlo demostraron que, incluso en la muerte, incluso cuando creemos estar realmente solos, alguien en algún lugar todavía se preocupa. La tienda de campaña amarilla ya no está. Fue retirada del claro en la Big Cypress National Preserve. Pero las preguntas persisten, rondando como la tierra pantanosa de Florida, donde un hombre brillante y problemático eligió poner fin a su propia historia.